Aprendo en casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa. Yo soy Jonathan Hernández y hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Recuerda que este es un programa dirigido a estudiantes de tercero de secundaria. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde venimos? Sé que la respuesta puede resultar un poco bueno, bastante rara, pero me refiero a si se han preguntado sobre cómo llegamos a ser así. Seres que se paran en dos piernas, pueden hablar, tienen programas de televisión y se preguntan ¿de dónde venimos? ¿Se han dado cuenta que somos una especie bastante rara? Pero como casi todo, debe haber un porqué, y la ciencia nos ayudará a responder esta pregunta, o al menos parte de ella. Hoy hablaremos sobre las teorías evolucionistas que explican el origen y la evolución de las especies. ¿Ven que ahora no les parece tan rara mi pregunta inicial? Hoy aprenderemos que las especies actuales son la evolución de especies prehistóricas como los dinosaurios. Y también aprenderemos sobre la teoría evolucionista de Charles Darwin y Lamarck, y cómo fueron corroboradas por la ciencia en este siglo. Además, veremos cómo no solo la acción de la naturaleza es la que provoca cambios en el individuo, sino también lo hace el mismo individuo, a través del desarrollo de nuevas habilidades, características y mutaciones. Y comprobaremos que mientras más complejo es el organismo, como nosotros por ejemplo, más largo es el proceso de evolución. Presta mucha atención porque al final del programa habrá un nuevo reto para resolver. ¡Vamos con el video! Oye, Diego, ¿qué haces observando tanto ese huevo en vez de hervirlo y comerlo? ¿Qué estás hablando, cerebro? Este no es un huevo de gallina cualquiera, es el huevo de un animal extraño que aún no identifico. ¿Y dónde conseguiste este huevo de un animal extraño que aún no identifica? Bueno, lo que pasa es que mi bisabuelo era biólogo y el fin de semana fui a visitar lo que era su casa y me enseñaron que tenía una colección de huevos de animales de distintas especies y me pareció loquísimo, así que traje uno al programa. Ah, bueno, me parece muy interesante que muestres interés por las aficiones de tus antepasados, pero ¿no te parece mejor poner ese huevo a cocinar? Escúchame, cerebro, no me voy a comer absolutamente nada. Este huevo es una reliquia en mi familia y también dice mucho de mi bisabuelo y de mis antepasados. ¿Acaso a ti no te importa respetar o no te ha interesado tu familia, tus orígenes, tus herencias y todo lo que se viene acumulando años atrás cuando no existías? Creo que Diego está pasando por una etapa muy típica en varias personas. La llaman nostalgia de origen. Es cierto, visitar la casa de tu bisabuelo te ha hecho pensar de dónde vienes, cuál es tu origen y todo lo demás. Sí, me estuve preguntando qué podría haber antes de mi bisabuelo. ¿Tu tatarabuelo? No, me refiero a muchísimo más atrás. Por ejemplo, ¿de dónde venimos los seres vivos? ¿Existe la evolución? Bueno, esas son preguntas muy interesantes y por eso hoy en el programa vamos a descubrir quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Por lo que yo tengo entendido, yo creo que primero es el animal, la gallina. Yo creo que la gallina. Yo creo que la gallina. Para que exista justamente el huevo, quien lo va a gestar es este animal, en este caso la gallina. No lo sé. No sé, se me ocurre que puede que primero se haya generado el huevo y luego haya nacido el pollito, la gallina, no sé. Desde hace años el ser humano se pregunta por el origen de las cosas. ¿De dónde venimos todos nosotros? ¿Cómo es que empezó la vida? ¿O qué fue primero, el huevo o la gallina?
Ese huevo más parece de dinosaurio que de gallina. Te ha puesto un soufflé que es de algún dinosaurio antiguo. Cerebro, es casi imposible que este huevo sea de dinosaurio. Mi bisabuelo era biólogo, no paleontólogo. Yo no lo descartaría del todo. ¿No te acuerdas de Jurassic Park? Los huevos eran de todos los tamaños dependiendo de la especie. Sí, el tamaño no importa, pero me resultaría bien difícil creer que este huevo sea tan antiguo. Delta, ¿es posible que un huevo de dinosaurio se conserve de esta manera? Desde 1820 se han encontrado huevos fósiles de dinosaurio en distintas partes del mundo. El último gran hallazgo se dio en noviembre del 2017 en China, donde se encontraron 300 huevos y fósiles de pterosaurios en buen estado. ¡Diego! ¡Es un ave! Como una gallina. Sí, yo sé, Cerebro, y no sé si tú recuerdas, pero justamente en la película que mencionabas, ellos dicen que las aves eran descendientes directos de los dinosaurios, mucho más que los reptiles. O sea que primero que la gallina no fue el huevo, sino el tiranosaurio Rex. A ver, Delta, ¿qué dice la ciencia con respecto al origen de la gallina? Hace varios miles de años, un huevo evolucionó y dio origen a aquel vertebrado que conocemos como gallina. Entonces, para ser claros, la primera gallina de la historia debió salir de un huevo de dinosaurio protogallina. Yo imagino que ese animal debió haber sido una especie anterior a la gallina que conocemos y que luego evolucionó hasta ser como la gallina que hoy día podemos ver. Así es, las especies actuales son la evolución de especies prehistóricas, como los dinosaurios. O sea que Adán era algo así como un dinosaurio protohombre, una especie anterior a la humana. Ah, bueno, algo así. Mejor que Delta nos dé una explicación. Ante los descubrimientos científicos, todos los relatos religiosos han quedado como un mito o metáfora. Aunque muchas personas, a pesar de las pruebas científicas, mantienen posturas creacionistas. El creacionismo es la idea de que todo fue creado por un Dios, un ser que creó todo de la nada por voluntad propia. Muchos de esos creacionistas se oponen a la idea de la evolución del hombre porque la ciencia aún no encuentra al eslabón perdido. Veamos hasta dónde ha llegado la ciencia. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Por ejemplo, en ellos está el origen de las gallinas y de otras especies que hoy día conocemos. Eso me parece muy extraño. Si los dinosaurios eran tan fuertes y grandes, ¿por qué no sobrevivieron al meteorito que le cayó a la Tierra? Y en cambio, los bichos más raros y pequeños, incluyendo la tatarabuela de la gallina, sí lo hizo. Lo que sucede es que en algunas especies, como los ancestros de las aves, tuvieron más oportunidades ecológicas después del impacto. En cambio, los dinosaurios, al ser gigantes, fueron más vulnerables a los cambios en el planeta que generó este. Eso quiere decir que no basta con ser un depredador grande y encabezar la cadena alimenticia. Se necesitan otras características para evolucionar y sobrevivir a la selección natural. Y para empezar a profundizar en el tema, es necesario conocer un poco más a Charles Darwin. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. A los 16 años se inscribió en la Universidad de Edimburgo para estudiar ciencias naturales. En ese tiempo, los naturalistas creían que todas las especies o bien fueron hechas al principio del origen del mundo o se habían creado a lo largo de la historia natural. En cualquiera de los casos, se creía que la especie permanecía siendo casi la misma a través del tiempo. Sin embargo, fue Darwin quien vio las similitudes entre las especies de todo el mundo y observó también las variaciones basadas en lugares específicos. Esto lo llevó a creer que habían evolucionado gradualmente a partir de ancestros comunes. Llegó a creer que las especies sobrevivieron a través de un proceso llamado selección natural. En este proceso, las especies que se adaptaron con éxito para satisfacer las necesidades cambiantes de su hábitat natural prosperaron, mientras que los que no pudieron desarrollarse y reproducirse murieron. El 24 de noviembre de 1859, después de años de investigación científica profunda, Darwin publicó una explicación detallada de su teoría en su obra más conocida, El origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin murió y durante el siglo siguiente los estudios de ADN revelaron evidencia de su teoría de la evolución, a pesar de la controversia que rodea su conflicto con el creacionismo. Ese Charlie no creía en nadie. Claro que sí, creía en la ciencia.
Darwin es una de las piezas clave para poder entender la evolución biológica de las especies. Así que con su teoría de la evolución, Charles Darwin hizo remover cerebros y creencias. Bueno, como dicen, sigue siendo una teoría que aún no ha sido comprobada al 100%. Pero como se dice, en la ciencia las respuestas únicas y definitivas no existen, sino que existen las nuevas preguntas. Entonces aquí va otra nueva pregunta. Si en la naturaleza todo evoluciona, ¿eso quiere decir que no solo los animales, sino también las plantas y hasta las piedras lo hacen? Un ejemplo, por ejemplo, de evolución sería el que me contó mi abuelo, y es el de los osos polares. El oso original tenía pelo marrón, pero como pasa en la naturaleza, en algún momento hubo una mutación y nació uno con pelo blanco. Un oso albino. Así es. Y ese pelo blanco le sirvió a ese oso mutante para sobrevivir y ser el que más posibilidades de comida y reproducción tuviese en la nieve, debido a que podía camuflarse y sus presas no lo veían. El que mejor se adapta a su entorno sobrevive. Qué pena que los dinosaurios no supieron hacer eso. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos un pequeño viaje al pasado? Lo que vamos a hacer es conocer el Museo de Historia Natural. Acabamos de llegar al Museo de Historia Natural y lo que ven aquí atrás no es el fósil de un dinosaurio, son los huesos de una ballena. Pero ahora vamos a encontrarnos con Rodolfo Salas, que es un paleontólogo y nos va a mostrar verdaderos fósiles de dinosaurio. Este sí es un verdadero fósil de dinosaurio. Este es un húmero de un Titanosaurus y se han encontrado algunos huesos en la zona de Bagua, en el norte del Perú. Lo hemos reconstruido a escala real y lo podemos ver acá en el museo. Esta es la réplica que han reconstruido a partir del fósil que encontraron de húmero, ¿no es cierto? Así es. ¿Hay muchos fósiles en el Perú o no es común encontrar fósiles? De dinosaurios no es tan común. Si queremos ver huellas de dinosaurios, sí hay bastantes en el Perú. ¿Y qué tipo de dinosaurios hay en el Perú? Habían Titanosaurus, otros dinosaurios carnívoros también, habían dinosaurios picos de pato. Estos se han reconocido a través de las huellas. Y hay huellas gigantescas. Por ejemplo, una huella mide 70 centímetros, más o menos, en la zona de Antamina. Más o menos. Sí. Esta huella de este dinosaurio será así. Y miren el tamaño. Claro, y el otro dinosaurio era un carnívoro además. Así que imagínate, era más grande posiblemente que el mismo tiranosaurio rex. Si son de las personas que les da miedo nadar en el mar, hace 10 millones de años esto podría estar nadando debajo tuyo, que es un leviatán. Es un leviatán, es un cachalote hipercarnívoro. Hace 10 millones de años era el mayor depredador de todos los mares, junto con el megalodón, este tiburón gigante que ha sido protagonista en películas de Hollywood. Es un animal que más o menos medía hasta 16 metros de longitud. ¿Y por qué es que estos animales, siendo tan grandes, siendo carnívoros y bastante imponentes, se extinguieron? Bueno, lo que sucede es que hace más o menos 3-4 millones de años hubieron cambios climáticos globales que afectaron todos los mares del mundo y hubo un proceso de extinción masivo. Analizando estos fósiles, ¿hay forma de comprobar o evaluar cómo ha existido un proceso evolutivo en la historia? Por supuesto, los fósiles son evidencia directa de la evolución. Estos son los huesos que más interés me han generado porque son los huesos de una ballena con patas. Y lo más increíble de esta ballena es que es la primera que se encuentra en Sudamérica con patas. Entonces, las ballenas, familiares o descendientes de qué animales eran? Artiodáctilos. ¿Y esos los artiodáctilos incluyen los cerdos, los hipopótamos, por ejemplo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en este fósil. Este es el astrágalo, es un hueso del talón del pie. Y si comparas con el astrágalo de un cerdo, ese es muy parecido. Es muy parecido, sí. Desde que eran animales terrestres hasta que se hacen totalmente acuáticos pasaron unos 15 millones de años. Me parece increíble, Rodolfo. Muchas gracias porque me has dejado emocionado con huesos y es algo que nunca me imaginé que podría pasar y espero que la gente también esté tan emocionada con los huesos y bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario, un placer haberlos tenido. ¿Me puedo llevar uno de recuerdo? No, puedes tomarte una selfie si quieres. Bueno, a nada. A ver, vamos a tomar la foto. Queda claro que los fósiles son la prueba más sólida que demuestran que la evolución es real. Por eso los estudios de Darwin y Lamarck fueron y son importantísimos. Hoy la evolución sigue siendo un fenómeno complejísimo y su estudio podría llevarnos a encontrar claves para saber si alguna otra especie del reino animal, por selección natural, podría ser capaz de desarrollar un lenguaje con el tiempo.
Oye, ¿y eso de la selección natural es algo así como si la naturaleza estuviese en plan Gareca y selecciona a sus convocados? Les dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Bueno, no solo es la naturaleza de su entorno, sino también los cambios en el organismo de los seres, sobre todo en su ADN. Este es el mismo debate que tienen darwinianos y lamarckianos. Así es, no solo la acción de la naturaleza del entorno es la que provoca los cambios en el individuo, sino también es el individuo que a través del desarrollo de nuevas habilidades, características y mutaciones logra evolucionar. Y como postulaba Lamarck, esas nuevas características son heredadas a las siguientes generaciones. Entonces si entreno y hago mucho deporte y ya está, mis hijos podrán heredar todo eso y saldrán fuertes y atléticos para sobrevivir en el mundo. Ok, cerebro, cada evolución toma su tiempo dependiendo de la especie. En la especie humana, no crea que sea tan rápido como de una generación a otra. Porque, por ejemplo, hay especies que demoran millones de años en evolucionar. Como así, hay también otros organismos que no demoran tanto como los virus o las bacterias. Para completar la idea, se podría decir que mientras más complejo es el organismo, más largo su proceso de evolución. Por eso es que los virus y las bacterias evolucionan mucho más rápido. Y debido a eso, la industria farmacéutica tiene que sacar constantemente nuevos antibióticos para combatirlos. Así que los microbios, siendo tan insignificantes y pequeñitos, son los que más están en constante evolución. Bueno, también se da en organismos un poco más complejos. Está el caso de los insectos. Existen gusanos que son una amenaza en la industria agrícola, que también evolucionan muy rápido. Se adaptan para sobrevivir a los pesticidas que se usan para exterminarlos. ¿Eso quiere decir que las bacterias y los gusanos pueden ser más adaptables que un gorila o un jaguar? Oigan, ¿y cómo notamos la evolución en animales más grandes? Bueno, para eso vamos a utilizar a Lamarck y Darwin, que obviamente explicaban esto a través del proceso evolutivo de las jirafas. Así que vamos a verlo. La secuenciación del genoma de la jirafa Camelopardalis ha permitido identificar las mutaciones que explican cómo este animal, emparentado con los antílopes, se convirtió en el más alto del planeta. A comienzos del siglo XIX, Lamarck, que postuló la heredabilidad de los caracteres adquiridos, sostuvo que las jirafas, en su afán por llegar a las hojas más altas, fueron alargando sus cuellos generación tras generación. El entorno la obligó a cambiar su morfología. Años más tarde, Darwin postularía que fue el azar. En cada generación, algunas jirafas tendrían el cuello más largo, lo que les daría una ventaja adaptativa primando su éxito reproductivo, haciendo que, a la larga, todas las jirafas tuvieran cuellos largos. Y en cuanto a este debate entre el darwinismo y el lamarquismo, la genética no da un claro ganador sobre el origen del largo cuello de la jirafa. Podría ser la misma historia del huevo y la gallina, sin tener claro qué fue primero, si el ambiente o los cambios genéticos. Con suficientes cambios genéticos, surgen nuevas especies y una gran parte de ellas es producto de la selección natural. Sin embargo, también el azar o la deriva genética pueden lograr transformaciones. Entonces puede que tanto Darwin y Lamarck estén en lo correcto. Puede que sí, cerebro. ¿Y qué les parece si ahora que ya sabemos de dónde vienen las gallinas, las jirafas, los dinosaurios y los microbios, me ayudan a saber de dónde vino mi bisabuelo? Buena pregunta, porque no creo que haya nacido de ese huevo. Su bisabuelo no, pero quizás un antepasado sí. Y poniéndonos así bien camiseta, ¿de dónde salieron los primeros peruanos? Bueno, ya que el Perú como república recién va a cumplir el bicentenario, asumo que tu pregunta en realidad va por ¿cuál fue el primer humano que habitó estas tierras? Exacto. ¿Qué hubo antes del señor de Zipán, la momia Juanita y toda esa gente? Bueno, existe un proyecto muy interesante de investigación que consiste en reconstruir la historia de los pueblos a nivel genético. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a ir a buscarlos. Acabamos de llegar al Centro de Genética y Biología Molecular, donde vamos a hablar con dos personas que saben muchísimo sobre ADN. Así que ahora vamos a ir a buscarlos. José, tú eres un especialista en ADN y genética. ¿Qué es el ADN? Es la información
que se transmite de generación en generación. En el caso del ser humano, eso nos distingue de las otras especies como si fuese un código de barras. ¿Y cómo es que con el ADN podemos aprender sobre nuestros antepasados? Nosotros, así observándonos, aparentemente, nos vemos diferentes. En caso nosotros hicimos la parte externa, aparentemente, ojos, facciones. Sí, pero esa apariencia se explica por el medio ambiente que nos ha moldeado en miles de años a nuestros antepasados. Pero si nosotros nos vamos a nuestro código de barras, al ADN, nos va a mostrar que hay tanto por ciento, digamos casi el 99.9%, que somos iguales. Y todos, al tener los mismos bloques en común, van a tener un ancestro en común. Eso no significa una persona, tal como dicen, ¿no? Adán y Eva, de una otra, pareja, ¿no? Sino de un grupo. Sino un grupo de personas. Ese grupo de personas que ha existido aproximadamente 300.000 años atrás. ¿Y dónde estaba ese grupo de personas? Ese grupo de personas, es decir, de nuestros antepasados más remotos, ha poblado el norte de África, que son las evidencias arqueológicas, restos óseos que han encontrado y las dataciones de la genética, más o menos se enfocan por ese lado. Todo parte de aquí, ¿no es cierto? De África. Así es. Desde aquí salieron los primeros humanos que fueron poblando el mundo durante miles de años, mezclándose en distintas culturas y en distintos lugares, para finalmente ir avanzando durante ¿cuántos años y más o llegar menos? hasta el continente americano, que es reciente, ¿no? De hace 15.000 años. 15.000 años, pero esto inició ¿hace cuánto? Alrededor de 100.000 años o más. Esa oleada migratoria que sale de África. Ya. Pero que ya hay evidencias arqueológicas de una población que existió hace 300.000 años. Y gracias a un consorcio de grupo de investigadores de diversos centros de investigación del mundo, es que se ha llevado a plasmar el mapa genealógico de la humanidad, y plasmado en el proyecto llamado Genográfico, que justamente lo va a explicar ahora el colega Ricardo Fujita. Este proyecto Genographic de la National Geographic es una iniciativa para poder juntar mucha gente que está trabajando en lo mismo, que conocer los orígenes de sus poblaciones. Tenemos alrededor de 1.200 personas nativas, ¿no? De la costa, de los Andes, de la Amazonía. Le hemos hecho el ADN y hemos comenzado a hacer los estudios comparando con los peruanos, comparando con bolivianos, con brasileños y ecuatorianos. Para ver qué compartimos en común todos nosotros. Es como un estudio de paternidad, pero no entre dos individuos, sino entre pueblos. Toda esa información que no está en los libros, ustedes la logran conseguir a través de... Está escrita en el ADN. En el ADN. Entonces, una vez que tenemos esa información, comparamos bases de datos del mundo. También tenemos algún tipo de información que es interesante, que puede saber qué contenido tenemos de Neandertal y Denisovano. Todos los seres humanos de cualquier origen geográfico tenemos una diferencia de 0.1%, que eso no es nada. Entonces cada vez que vean a alguien en la calle, saben que son 99.9% parecidos. Y creo que con ese mensaje nos quedamos. Nos vemos en el set. Gracias, Ricardo. Gracias. Diego, con este estudio genético podríamos saber el origen de todos, inclusive de ese huevo, porque hasta ahora ya se acaba el programa y no sabemos si es de gallina, dinosaurio o de humano. Bueno, de humano creo que es imposible. No hay ningún humano que ponga huevos así. Si volvemos millones de años atrás, sería posible. Claro, porque todos en algún momento, humanos, gallinas, dinosaurios, tuvimos un mismo origen, ¿no es cierto? Exacto. Y no solo abarca el reino animal. O sea, ¿te refieres a que todos los seres vivos, como animales, insectos, plantas o bacterias, tienen un mismo origen, un mismo padre? Así es. Se llama Luca. ¡Luca! Como tu sobrino Diego, el que vive en la casa del bisabuelo, ¿no es verdad? Sí, pero no creo que se refiera a mi sobrino. ¿A qué te refieres, Delta? Luca no es un humano. Son las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestral. Y eso quiere decir el último ancestro común universal, ¿no es cierto? Sí. Todos los seres vivos del planeta poseen un patrimonio genético común.
Los humanos, por ejemplo, comparten más del 99% del genoma con los chimpancés, pero también la mitad con los plátanos. Esto ha permitido a los expertos deducir que la vida en la Tierra tiene un único antepasado para todos los organismos que la habitan, desde las bacterias hasta las ballenas. O sea, primero no fue ni el huevo ni la gallina, sino Luca. Bueno, y gracias a las teorías evolutivas hemos descubierto que todas las especies están más conectadas de lo que pensábamos. Si bien nos distinguimos entre nosotros, tenemos un origen común. Y entendiendo nuestro origen y la evolución, podemos entender cómo cuidar de nosotros, de cada especie y también de nuestro planeta. Bueno, ¿vas a abrir ese huevo o no? Quiero saber qué hay allá adentro. No lo voy a abrir, pero tengo una buena manera de determinar de qué es. Delta, ¿podríamos analizarlo? Por supuesto, Diego. Ok, deja que te mande la información. Y listo. Recibida. Escaneando. No es un huevo de dinosaurio, ni de gallina. Es de chocolate. ¡Te dije que lo peles y lo comas! Asumo me vas a invitar. No, cerebro, porque a pesar de haber sido un poco estafado por mi familia, creo que es mejor tenerlo así, ¿no? ¿Qué? Pero, Diego, espera. Entonces, ¿quién fue primero, el chocolate o el cacao? ¿El conejo o la Pascua? Bueno, cerebro, creo que esas son preguntas para un próximo programa de Ciencia en Esencia. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Espera, ¿En verdad te lo quieres comer? ¿Te vas a llevar? ¡Claro que sí! Ponlo en el frasco. Pero Ponlo. tiene como algo encima. ¡Ponlo en el frasco! ¡Ponlo! ¿Lo meto en tu frasco? Oh, sí. Vamos. ¿Qué les pareció? Es realmente sorprendente cómo los restos fósiles son una de las pruebas más sólidas para comprobar que la evolución es real. Restos fósiles de dinosaurios como el Leviatán, un cachalote hipercarnívoro, el mayor depredador que vivió hace 10 millones de años junto con el megalodón, un tiburón gigante y que probablemente son antepasados o se relacionan a las especies que aún existen hoy. Por eso, los estudios de Darwin y Lamarck son importantísimos, porque nos acercaron a entender por qué las especies son como son, y que además van cambiando o evolucionando a lo largo del tiempo. Como hemos visto, hay especies que demoran millones de años en evolucionar, pero otras, como los virus y bacterias, pueden demorar días. Como seguro ya eres una experta o experto en la evolución, es momento de poner manos a la obra con el siguiente reto. Explica a tus compañeros, amigos o familiares el porqué de la discrepancia de las teorías de Darwin y Lamarck, que explican la evolución de la jirafa, el animal más alto del mundo. Asimismo, comenta a tus compañeros, amigos y familiares en qué consiste el proyecto genográfico de la National Geographic, para qué sirve y cómo ayuda el análisis del ADN de las personas. No te olvides de registrar tus evidencias de aprendizaje en el portafolio.